Bueno, la idea, muchachos, es que ustedes, yo les voy marcando algunas de estas imágenes y cada uno me va a colaborar tratando de decirme su significado mirando la imagen que está, ¿cierto? La imagen que está le va a ayudar a decir el significado. Y luego vamos a pasar a mirar algunos verbos desde el taller, ¿listo? Y les voy a explicar otra forma de cómo pasar un verbo de presente a pasado, que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Básicamente eso es. Entonces, me gustaría arrancar con la fecha. ¿Quién me regala la fecha, por favor? Date, please. Date. Carolina, ayúdame con la fecha, por favor. Bueno, alguien me escribió ahí en el chat. Miremos, profe, algo. ¿Cómo hago para escuchar? Alguien me dice que cómo escucha. Si está desde el celular. El Ah, 18 de pues. julio. Espera un momentico, Caro, por favor, que alguien me está escribiendo aquí que no puede escuchar. Caro, en inglés, porfa. Bueno, alguien levantó la manito. A ver, ¿quién levanta la mano? Ah, pues es la persona que me está escribiendo el chat. Creo que no sé si puede hablar. Caro, regálame la fecha, porfa. Caro, in English, please. 18 de julio. Oh, bueno, Kelly, thank you. Pero, in English, Kelly, please. Do you remember the date? Today is... 80. 80. Okay, today is the 18th day. Today is the 18th day of July. July ¿Y el año? 20. Sí, 20 yes. or 20. 2020 or 2020. Okay, 2020. Okay, very good. Thank you. Okay, so, los verbos regulares que tenemos aquí como en el ejemplo, les preguntaba hace un momento a algunos si de pronto alguien sabía o me podía decir qué sabe o qué cree que llaman verbos regulares. ¿Alguno me puede dar de pronto alguna información al respecto? Son aquellos que se pueden conjugar independientes sin modificar la raíz. Bueno, sí, básicamente esa es una excelente respuesta. ¿Quién fue, Caro? Sí, señor. Excelente respuesta, Caro. Thank you very much. Básicamente los verbos regulares son aquellos que pueden conjugar y conservan su raíz. ¿Cómo así que su raíz? Es decir, que tienen un cambio similar, ¿sí? La mayoría de ellos siguen como un patrón para ser conjugados, pero conservan su parte principal, su base, su raíz, como precisamente lo decía Caro, ¿cierto? Por ejemplo, hay unos verbos que nosotros a la hora de ponerlos en pasado, en español, ellos cambian mucho, ¿sí? Cambian mucho la estructura. Cuando, por ejemplo, yo decía, por ejemplo, el verbo ir, ¿cierto? El verbo ir. Cristian está levantando la mano. Cristian, ¿querías decir algo? Cristian Leandro Benítez. ¿No? Bueno. Bueno, no hay problema. Ok. Listo. Entonces, les decía, entonces los verbos, por ejemplo, en español, el verbo ir, ¿cierto? Nosotros decimos, o sea, el verbo como tal es el verbo ir. Cuando lo utilizamos en pasado, dependiendo del pronombre, queda, por ejemplo, fui, fueron, fue, Fuimos. fuimos, exacto. Y si ve que no, si ve que cambia su forma, digamos, la raíz que tenía al principio, porque era ir, ¿cierto? Y al hacerlo en pasado, pues puede ser fui, puede ser fuimos, puede ser fueron, bueno, Fuiste. fueron, fuiste. Entonces, de ir cambió a fui. No conserva ni siquiera la base ni nada porque a la hora de conjugarlo con los otros pronombres y en pasado cambia totalmente, ¿sí? Por lo tanto, es un verbo irregular. Pero esos verbos regulares son aquellos que
conservan su base, su estructura, su raíz, ¿sí? Por ejemplo, el verbo jugar. Entonces, mire que aquí, si yo quiero decir yo jugué, pues mantiene esto, mire, jugué, ¿listo? Jugamos. Mire, entonces la mayoría mantienen su base, jugamos, jugaron. Casi todos ellos mantienen esa basecita, digamos la raíz, ¿sí? Que sería aquí, mire, aquí está. Esto se mantiene, eso se mantiene, eso se mantiene también, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es un verbo regular. ¿Sí vamos a entender? Básicamente esa es la diferencia entre los dos verbos, como decía Caro, muy bien por ese aporte. Thank you very much. Entonces, bien, ¿qué pasa en inglés? En inglés, la mayoría de los verbos regulares siguen unos patrones para conjugar en verbo en pasado. Por ejemplo, el primer verbo que está aquí en las imágenes, yo se lo voy a mostrar y lo voy a hacer y le voy a explicar. ¿Listo? Entonces, a ver. El primer verbo que está aquí dice, aquí con el besito lo señalé, listen, ¿cierto? Este verbito listen que tenemos aquí en este momento, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando que ¿Está escuchando? exactamente que está escuchando, es el verbo escuchar. Muy bien, claro. Como estamos hablando en pasado, ¿cierto? Hoy estamos hablando de los verbos en pasado, porque realmente los verbos regulares en presente no sufren, digamos, muchos mayores cambios, ¿sí? Entonces no se nota mucho la diferencia. Realmente la diferencia de nota es cuando los ponemos en pasado, los conjugamos al pasado. Entonces, mira, aquí en esta rayita que hay aquí en este espacio para escribir, vamos a colocar cómo quedaría el verbo en pasado. Entonces, para eso, les voy a explicar lo siguiente. Casi todos los verbos, casi todos los verbos, muchachos, que vamos a utilizar aquí, para colocarlos en pasado, como son regulares, siguen los siguientes patrones. Me voy a avanzar un poquito en la diapositiva y ya me devuelvo. Miren esos patrones que están aquí. Aquí sí los pueden ver. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, aquí dice regular verbs. Tenemos, miren, ed. Ay, perdón. Cuando el verbo está en presente, nosotros escribimos, ahí voy a escribir un verbo aquí en presente. Los que están ahí, por ejemplo, el verbo play, ¿sí? El verbo listen, que estaba ahí atrás. El verbo hurry. Phone. Ese hurry no, porque me los confundo un poquito con este. Found. Like, que ustedes lo conocen mucho. Esos cuatro, para empezar. ¿Listo? Ustedes saben, muchachos, ¿qué pasa aquí? Miren. Este verbo aquí está en presente, ¿sí? Vamos a colocarle aquí presente. Present. Y acá le voy a colocar past. ¿Ok? Como lo vamos a llevar al pasado, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cómo es. Aquí está presente, pasado. Listo. Entonces, el verbo play. Hay unas reglas que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de convertir un verbo de presente a pasado. ¿Listo? Entonces, mucha atención. ¿Cuáles son esas reglas? Primero, para convertir un verbo de presente a pasado, se le coloca ed, ¿sí? A la mayoría de ellos se les coloca ed. Al verbo original, o sea, a la raíz del verbo, le agregamos ed y con eso lo convertimos a pasado. Entonces, siendo así las cosas, me quedaría el verbo play, me quedaría de esta manera, mire, played. ¿Listo? Me quedaría played. ¿Por qué? Porque le agregué ed, como lo indica aquí, ed al verbo. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, yo juego en inglés, ¿cómo sería? ¿Qué me dice? Yo juego, I play, ¿cierto? I play soccer. Por ejemplo, yo juego fútbol. Ahora yo quiero decir, yo jugué fútbol, o sea, hacerlo en pasado, pues, ¿qué tengo que hacer? El verbo play, que está en presente, debo escribirlo en pasado. Y para escribirlo en pasado, como ya les indicaba, agregamos ed. Entonces me quedaría así. I played soccer. Quiere decir, yo jugaba fútbol. ¿Listo? Aquí está la diferencia principal. Mire, el verbo play
lo pasé a played, ¿listo? Le agregué ed y lo convertí en pasado. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Genio. Ok, ok. Thank you very much. Entonces, ¿cómo quedaría el siguiente? Por ejemplo, el verbo listen, escuchar. Entonces, siguiendo esa reglita que yo les mostré aquí, básicamente, ¿qué sigue? Agregarle ed. O sea que, ¿cómo quedaría? ¿Qué me dice? ¿Cómo quedaría? Bueno, quedaría listened con ed al final, ¿cierto? Listened. ¿Listo? Básicamente así, listened. Y ahí estoy hablando del verbo en pasado también, escuchar. Entonces, ella escuchó música. Entonces, she listened to music, ¿sí? Con ed al final, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. El siguiente verbo tiene una particularidad. Cuando el verbo termina en... Cuando el verbo En termina... solo se le agrega la D. Exactamente, cuando el verbo termina en la E, solo se, como le agrega ed, pero ya tiene la E, solo le vamos a agregar la D. ¿Listo? ¿Cómo quedaría? Entonces, found, found. ¿Listo? Lo mismo con el verbo like, mire, que es gustar, que ese nos lo sabemos todos por el Facebook, ¿cierto? Entonces, like, entonces me gustaba, liked, ¿sí? Gustar en pasado. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Muy bien, Señor. excelente. Ahora bien, aquí hay una serie de cositas a tener en cuenta. Básicamente a todos se les pone de para convertirlos en pasado y también para convertirlo en algo que se llama participio pasado. ¿Cuándo es participio pasado? Participio pasado es cuando nosotros hablamos de las acciones terminadas en ado, edo, ido y con el verbo haber, con los tiempos perfectos. Por ejemplo, yo digo, yo no he comprado los talleres todavía, ¿sí? Entonces, yo no he comprado, ese comprado, ado, es un verbo en pasado participio pasado, ¿listo? ¿Qué pasa con los verbos regulares? ¿Qué cambio hay que hacerle? No hay que hacerle ningún cambio, es decir, el verbo queda igual que en pasado, mire. Si el verbo es play, queda played en participio pasado también, ¿listo? En participio pasado. En el taller ustedes les piden, creo que se les pide básicamente es eso, colocar el, nombre, el verbo como está en pasado, luego le dice participio pasado y el significado, ¿verdad? Así es el taller, no sé si lo tienen por ahí a la mano. Sí, señor. Sí, sí, Si es es así. así, ¿qué tienen que hacer? Básicamente tienen que escribir el verbo en presente, el verbo en pasado y ese verbo en pasado volverlo a escribir en la otra parte donde dice participio pasado, ¿sí? Ajá, sí, que queda igual. Porque queda igual porque es un verbo regular, entonces queda igual, ¿de acuerdo? Eso es lo que deben hacer en el taller, ¿listo? Entonces ahorita, past participle, que es participio pasado. Básicamente así es. Entonces aquí en listened, listened, listened. Y obviamente el significado se les pide ahí en el taller, ¿listo? Entonces muchachos, como a la mayoría se le agrega ed, hay que tener en cuenta unas cositas. ¿Qué cositas hay que tener en cuenta? Ya les voy a decir. Debemos tener en cuenta cuando el verbo termina, la terminación del verbo, mejor dicho. ¿Listo? La terminación del verbo. ¿Cómo así? Si el verbo termina en Y, ¿sí? Si el verbo termina en Y, por ejemplo. Ah, bueno. Mira, así como el verbo play. Pero antes de la Y, hay una vocal, véala, que es la A, Ajá. se le agrega ed normal, ¿sí? Ed, normalito. ¿Listo? Porque termina en Y y antes de la Y hay una vocal. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si es un verbo regular, pero antes de la Y no hay una vocal, sino que hay una consonante, como el verbo estudiar, mírelo, study. ¿Qué pasará con este verbo? Pues mucha atención. Como el verbo termina en Y, ¿sí? Pero antes de la Y hay una vocal, perdón, una consonante, ¿qué debemos hacer?
Mire lo que voy a señalar Se acá. le, se Profe, le agrega y latina. se cambia por Exacto. la I latina. Exacto, exacto. Muy bien. Se cambia la Y, esta se cambia por I latina y me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría entonces studied. ¿Listo? Ahí está. Mm. Bien. Para tenerlo en cuenta. Entonces, si termina en Y y antes hay consonante, hacemos esto. Si termina en Y y antes hay vocal, hacemos como ya hicimos anteriormente acá, solo ED. ¿De acuerdo? Eso es una cosa para tener en cuenta. Otra. Cuando el verbo, a ver, cuando el verbo es un verbo que ya tiene la E, como les explicaba acá, al final simplemente agregamos D. ¿De acuerdo? Sí. La D. Listo. Aquí ya está. Y aquí ya está. Bien. La D, básicamente. Otra. En algunas ocasiones, los verbos, cuando son verbos cortos, ¿sí? Que llevan generalmente una sílaba y la palabra termina en una consonante y luego lleva, antes de la consonante lleva una vocal, se duplica la consonante. Mire, por ejemplo, este verbo plan, ¿sí? O, a ver, bueno, sí, por ejemplo, plant, puede ser este, puede ser, mira, los están aquí. A ver, por ejemplo, hope, digamos también, ¿cierto? Estos verbos que están aquí, generalmente como terminan en consonante, son cortos, terminan en una consonante y antes de la consonante hay una vocal. ¿Qué se hace con ellos? Lo que está aquí, mira, aquí dice double consonant, ¿sí? Doble consonante más ed. Entonces, ¿qué hacemos? Colocaríamos de esta manera, plant, mira, doble la consonante final y le agrego ed. ¿Listo? Aquí, doble la consonante final y le agrego ed. ¿Sí vamos a entender? ¿Sí están viendo esta situación? Generalmente, cuando, como les decía, el verbo termina en consonante y antes de la consonante hay una vocal y cuando después generalmente una palabra corta, ¿no? De una sílaba, generalmente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí chat, mire. Chat. ¿Qué será chat? ¿Qué será? Tiempo pasado, mire. ¿Listo? Shot it. Shot it. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿No? ¿Bien? ¿Bien, muchachos? Sí, profe. Hello. Ok, muy bien. Listo. Y la otra entonces, bueno, básicamente estas son como las cositas a tener en cuenta, ¿no? Cuando termine entonces, que se doble la consonante, cuando termina en Y con vocal antes, cuando termina en Y sin vocal antes, y cuando solo se le agrega la D. Entonces vamos a hacer este ejercicio que está aquí, este que está en esa pantalla, y ahorita nos devolvemos a la otra para mirar el otro, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer en esta pantalla, mire? ¿Cuáles de estos ejercicios yo lo voy a marcar con una estrellita? No, un corazoncito mejor que salta más. Aquí está. ¿Cuáles de estos verbos de acá abajo, de todos estos verbos de acá abajo, de todos estos, estoy señalando con la flecha, de todos estos, ¿sí? ¿Cuáles de todos estos verbos, que inserté ahí con un cuadrito, cumplen esta condición? Que se le doble la consonante para hacerlo en pasado. Ayúdenme a ver, por favor, ustedes allí, y me dicen y yo lo voy marcando, ¿listo? A ver, ¿quién quiere participar? Profe, en la primera, la última, plan, ¿sí? Bueno, muy Se le bien. duplica la N. Exacto, plan, muy bien. ¿Qué más? ¿Otra? Profe, Señor. stop también cumple con las normas, me parece. Exactamente, muy bien. Stop. Listen. Bien, listen. ¿Será que listen? ¿Será que listen? ¿No? Eh, Tiene una consonante sí, antes pero del... entonces mira que listen tiene dos sílabas ya,
¿sí? A la hora, digamos, como dos golpes de voz, ¿sí? Listen. Ah, ok, sí, sí, sí. Generalmente son como las Ajá. palabritas cortas, ¿vale? Listo. Profe, la segunda hilera, la última. La segunda hilera, la última, léela, porfa, ¿cómo es? El Help. Bueno, mira, pero es que en help. este caso de help termina en consonante, pero antes también hay una consonante, ¿sí ves? Ah, Entonces yo decía, termina en consonante, pero antes debe haber una vocal. una vocal. Vale, profe. Vale. ¿Listo? ¿No hay más? La que usted también sacó, profe, hop. Exactamente. Hop. Profe, chat. Dime. Chat. Chat. Exactamente. Chat. ¿Cuál más? Pen. ¿Cuál? Por ahí dijeron otra. ¿Listo? Ya no hay más, profe. Ya creo que no hay más, ¿cierto? Ya estamos ahí bien. No. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, y ahora sí, ¿qué significan esas palabras? ¿Qué significan esas palabritas? ¿Saben algún significado de esas palabritas? Bueno, pues, uno, que es importante que ustedes me están entendiendo, eso me agrada y me gusta mucho. Lo otro es que la idea es conocer el significado. Entonces, rápidamente, mi plan, pues es como Plan. planear, ¿cierto? Planear, planificar, digamos, sí, no sé, pronto un plan. Stop, ¿qué será stop? Pare. Pare. Dar. Parar. 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 Caliente, ¿no? Bueno, no, como son verbos, son acciones. Detener. ¿Listo? Entonces también puede significar otras cosas, pero en este caso son acciones. Como son acciones, entonces hop es como saltar. ¿Y chat qué será? Hablar. Charlar. Y charlar, exactamente. Charlar cuando uno habla de platicar con alguien, pero también pues chatear, ¿cierto? Por dispositivos electrónicos. Muy bien. Ahora con este chulito voy a marcar las que aplican Nice. esta regla, mire. Que se le agregue I e Ay. N. Ayúdenme ustedes, a ver. Play. ¿Cuál? Play. Play, bueno, pero mira que play termina en Y y antes hay una vocal. Entonces ahí no se cambia la Y, recuerda. Study. Uri. Profe, Urri. Harry, ajá, Harry, muy bien. Profe, y Ah, no. study. Grip. Study. ¿Cómo Grip. decía Harry? Dime. Grip. Ah, bueno, cry. Eso es llorar. Eso. Harry es apresurarse, cry, llorar. ¿Cuál más? Carry. Profesor. Carry, ajá. Carry. Study. Señor. Student. Student. Study, muy bien. Que es estudiar, ¿verdad? Pero aquí está, muy bien. ¿Cuál más? Profe, no hay más. No hay más. Muy bien. No hay más, ¿cierto? Básicamente esas No. son. Listo. Excelente. Very good. Ahora con la X, con esta Xita que hice aquí, vamos a marcar las que cumplan esta regla. Miren. Ayúdenme, por favor. Las que solo se le agregan ED. Listen. Comenzamos. Entonces, play, jugar, listen, que es escuchar. ¿Cuál más? Watch. Jump. You. Ese es Jump. jump, que es saltar. Muy bien. ¿Cuál Watch. más? Finish. Watch. Finish. Ajá, finish, que es terminar, finalizar. Watch. Walk, Slide. que es caminar, muy Watch. bien. Watch. ¿Cuál más? Watch. Watch. Wash, muy bien. Que es lavar. ¿Cuál más? Slide. Head. Head. Slide, profe. Help, también. Stay, muy bien, que es quedarse. Help, Brush. ayudar. Brush. Profesor. Brush, que es cepillarse, ¿no? ¿Cuál más? Ahí arriba, profe. La última. Open. Visit, Open. visitar, open, abrir. Open Y no hay English, más. ajá, muy bien. Y listo, ¿no? Básicamente no hay más. Si miran que esta fue la mayoría, porque a casi todos se le Una, agrega. profe. Dime, Faltó una. ¿cuál? La de la segunda fila, la segunda. Watch. Ah, ok, watch, pero no me digas así, léela, porfa. Watch, Watch. que es ver. Esa es ver cuando miramos de ver televisión, de ver cine, cositas así, ¿listo? Muy bien, ahora la última, pues ya son las que nos quedan, hagámosle una estrellita. Las que van con
Like, Solo la E. like, dance, Exacto. iPhone, Font, live, like, life, dance, life, live, ajá. Ah, bueno, no es live, es live, perdón. live, Live es cuando es con la F, live. Entonces se pronuncia live. En este caso, como es vivir, live, entonces sería con, la pronunciación sería live, ¿de live. acuerdo? Ujú. Y no hay más, ¿cierto? Básicamente eso es. O sea, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Bien? Sí. Listo, Sí, muchachos, señor. excelente, excelente participación. Sí, profe. Así es chévere. Listo, chicos, entonces miren, pero mi punto positivo, profe. claro, cuente con eso. Todos los días El de estaba todos. activamente. No lo estoy colocando de una vez porque me demoro, me rebusco, entonces perdemos tiempito y ya nos quedan 5 minutos. Entonces, pero ahorita yo les pongo porque no están bien participativos, de verdad. Ok, entonces ahora voy a volver un poquito a la otra página rápidamente para que miremos el ejercicio que está pendiente y ya terminaríamos con eso. No cogí los verbos del taller como tal porque pues hay muchos. La idea es que ustedes busquen y ya aplicando esas reglas que les expliqué, lo puedan hacer, ¿de acuerdo? Sin embargo, con eso pues lo pueden tener en cuenta. Entonces, miren, aquí vamos simplemente, yo le voy a marcar y le vamos a ir haciendo un total, ¿listo? Entonces, el primero era listen. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, listen? ¿Qué le agregaríamos? Exactamente, entonces, entonces ahí quedó el pasado. Eso es lo que ustedes deben hacer en el taller, ¿listo? Yo lo voy a hacer como para que mire, con el verbo play, que es jugar, ¿cómo quedaría? Play, no, Aquí está played, ¿cierto? Con el verbo call, ¿cómo quedaría? También, ¿cierto? Con el verbo climb, ¿cómo quedaría? También, ajá. Entonces aquí eso. Bueno, con este verbo water. Bueno, la idea es que aquí ustedes vayan mirando. La idea es que aquí ustedes vayan mirando el significado, ¿no? Mire, por ejemplo, listen, escuchar. Play, jugar. Call, ¿qué está haciendo el de call? Con un teléfono. hablar, ¿Qué será que está haciendo con un teléfono? Llamando. Llamar, muy bien. Y climb, ¿qué está haciendo? escalar, Escalar. Exactamente. Water, exacto, regar las plantas. Miren que water significa agua, ¿sí o no? Agua. El agua, water. Pero en este caso también se usa como un verbo y es regar las plantas. O sea, regar, cuando uno rega las plantas. ¿Listo? profe, ahí se multiplica la R, ¿no? No, en ese caso no, porque es una palabra que ya tiene 2 sílabas. Water, ¿sí? Water, como 2 golpes de Ah, voz, digamos. Entonces, básicamente eso es cuando las palabras son cortas, ¿sí? bueno, profe. Aquí sigue, mire, skate. ¿Qué será skate? Esquiar, Esquiar, patinar, Exacto. Esquiar. patinar. Como termina en la E, patinar, solo le agregamos La D. D. Es patinar, la es D, patinar. La D. Aquí en bailar, solo le agregamos la D. la D, Dance. Like, solo la D. la ¿Listo? D, Save, que es como ahorrar, la mire, ya está D, ahorrando en un marranito, solo la D. Arrive, que es llegar, mire, llegó a la la D. meta, solo la D. ¿Listo? Los de abajo, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar la Y por... Ahí por la I latina. Exacto, entonces este me quedaría cry. Me tocó correr a lo último porque ya nos queda un minutico, pero eso estoy así como en las carreras, ¿listo? Ya nos va a tocar, entonces mira aquí, cried, quedaría cried. Aquí quedaría started, ¿sí? Started, ahí está. Aquí quedaría carried, ahí está. Bueno, sacando así pequeñito, pero este que es spray. Ah, bueno, pero miren, en este caso sí me quedaría así. Miren, esta sí es una expresión en la que me queda sprayed. No se cambia la Y porque antes está una vocal, ¿sí la ven? Ajá. Sí, Entonces me profe. queda afraid. ¿Listo? Lo mismo con esta. Enjoy, que Esta es también. disfrutar. Entonces, enjoyed. ¿Listo? Entonces me queda enjoyed. Y finalmente tengo aquí stop. Las de abajo son las que se doblan, mire. Entonces, se dobla la consonante. Entonces, stop. ¿Sí? Entonces, drop, miren que es como caer. O sea, como dejar caer o soltar. Entonces me queda así. ¿Listo? Dropped. Lo mismo aquí sleep, que es como deslizarse. Entonces me queda slipped. ¿Sí? ¿Listo? Plan, mire. Bueno, aquí está.
Y beg, que es rogar, es como rogar, Ay, quedaría con doblando la consonante así, beg. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Bueno, pues básicamente ya nos quedan como 30 segundos. Les agradezco mucho, muchachos. Cualquier duda, pregunta por el grupo, estoy pendiente. Thank you very much. Have a great day. Okay, que tengan un excelente día. Bye bye. Thank you. Bye, profe. Bye bye. Thank you.